Bueno, en esta posición de en calzoncillo, o rebeldía total, como le llamamos, permanecí un año y pico. Son muchas, son incontables las anécdotas que tengo de tortura, de golpizas, de palizas, de horrores, de ultrajes, de chantaje recibido durante este periplo. Y voy a someterme nada más por cuestiones de tiempo a narrar algunos. En aquella época, era una época difícil, me tenían en una celda. Bueno, allí se me negaba el derecho al sol, a recibir sol. Me decían que para salir al área de sol debía vestir el uniforme, o sea, el chorcito con la camisa de preso, la ropa de preso. Así pasaron meses y meses y meses y no acepté. Mi piel comenzó a enfermarse, escabiosis, hongo, lexema, entre otras cosas. Se me privaba además también del derecho de cubrirme con un corcha en tiempo de frío, porque me decían de que si quería correctamente tenía que hacer las cosas correctamente. O sea, esa estilo broma lo decían. Me quitaban, había épocas que me sometieron a un riguroso y extremista reducción de alimentos. Es decir, recuerdo que el alimento que me daban cabía en un pequeño pedacito de pan. Así. Muchas veces el agua que bebía era prácticamente como el orine, de donde yo orinaba, hacía la necesidad allí. Imagínense ustedes vivir durante tantos meses con el hedor de las heces fecales, de las plagas de mosquitos. Muchas veces de manera misteriosa y extraña aparecían plagas de cucarachas y plagas de hormigas. La comida, el poco comida que llegaba de manera putrefacta. Pero para mí hubieron dos sufrimientos más fuertes durante aquella época. Uno fue cuando comencé a sufrir un fuerte dolor de muela, de un cordal, y la policía política, en este caso Fidel, el llamado reeducador, Luis Alcántara, que después fue jefe de prisión, y el propio Boris, de la Seguridad de Estado, me decían de que para ponerme, o sea, sacarme la muela, traerme la muela, tenía que ponerme, aunque fuera el short de preso. Así transcurrieron días y meses y meses. En varias oportunidades llegaban a mi celda y me decían, tú le damos para que te saque finalmente la muela. Y yo, está bien, me preparaba, ¿no? ¿Te vestiste? Sí, me ponía mi short blanco, mi calzoncillo. Y me decía, no, pero cuando salía me decía, no, pero si no te pones la camisa o te pones el short de preso, no hay muela sacada. Y así tenía que resolver. Muchas veces, a escondidas de ellos, y sin que ellos se dieran cuenta, golpeaba con mi rostro la reja en horas de la noche y hacía el esfuerzo para que no vieran mis lágrimas. Creo que un dolor de muela es dificilísimo. Después, cuando salí de prisión, he leído literatura sobre eso y conocí lo que costó un dolor de muela en la prisión de Boniatico, cuando los presos políticos plantados que terminaron en una fuerte masacre. También por un dolor de muela se cometió una fuerte masacre en la prisión de Santa Clara en los años anteriores a los míos. Esa fue una grave tortura. Hasta que en una oportunidad, prácticamente en un estado de sopor, me sacaron de la celda y me llevaron a sacarme la muela. Recuerdo que esa noche, o esas dos noches, me dolió más la muela que cuando la tenía, porque parece que el estado psíquico, la desestabilización nerviosa y el temor intrínseco que tenía que fuera real, que me habían sacado la muela o no, me ocasionó serio sufrimiento. Y lo más difícil de todo fue en esa época que mi madre enferma me visitaba a la prisión. Mi madre nunca tuvo una formación política, nunca tuvo una convicción política, ni conoció mis ideas prácticamente. Y le decían a mi madre que yo no quería salir, que yo no quería ponerme la ropa para no verla a ella. Y a mí me decían que ella no quería venir a verme. En una oportunidad llegaron oficiales de la policía política y me dijeron, tú le vamos para que finalmente veas a tu madre, o es que tú no quieres verla. Y yo sí quiero ver a mi madre, como no la voy a querer ver, si hace muchos meses que no la veo. Ah, bueno, pues vamos.
Cuando salgo, me dicen, Antunes, pero así en esas condiciones no, y me miraron para atrás. Es decir, trataron de utilizar el sufrimiento de mi madre para intentar quebrarme, pero Dios quiso que no fue así y no pudieron quebrarme. En abril, el mes de abril del siguiente año, además que fui golpeado en una oportunidad, coloqué un letrero, porque estaban golpeando un preso, y coloqué un letrero en uno de los pasillos, en un movimiento de una celda a otra, y con mi cuerpo borraron los letreros de una pared. Y finalmente, en abril del mes siguiente, es decir, del año 92, fui trasladado para la prisión Manaca y Santa Clara, y ubicado allí en el otrora cubículo 9 de la prisión Alambrada de Manaca, donde la policía política por vez primera experimentó mantener los prisioneros políticos de aquella época juntos. Allí fue donde conocí al emblemático intelectual y preso político Fernando Velázquez Medina, del grupo de Criterio Alternativo. Allí conocí a valerosos hermanos de diferentes lugares del país, y allí, por vez primera, conocimos muchos lo que era la convivencia con prisioneros políticos. Convertimos aquel cubículo 9 en un centro de lucha, pero también de estudios. Ahí estudiamos ortografía, ahí estudiamos historia, ahí estudiamos literatura y demás. Hasta que un buen día, en septiembre del propio año, la policía política irrumpió en el lugar y diseminó todo el presidio por diferentes prisiones y ubicó a los presos políticos en los destacamentos de presos comunes. En aquella oportunidad, recuerdo que junto con el prisionero político Lenny Córdoba García, realizamos una huelga de hambre que estuvo a punto de costarnos la vida.